Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos tu bendición. Es lo único que nos puede enriquecer, Señor, es lo único que queremos, porque deseamos seguir caminando en tu camino fielmente hasta el final, sea porque nos recojas o porque tú vengas. Señor, queremos ser de aquellos que perseveren hasta el fin. Danos en el nombre de Jesús un corazón que solo mire por tus caminos, Señor. Te lo pedimos y que esta palabra de esta mañana pueda venir a darnos lo que realmente necesitamos, Señor. Tú que conoces el corazón de cada uno. Amén. Muy bien. Entonces, este día, pues yo creo que el Señor colocó en mi corazón esta palabra porque pues estamos, como ya mencionando este año, iniciando este año, y queremos comenzar con pie derecho, como decimos algunas veces, ¿no? Entonces, el título de nuestro mensaje de hoy es Escudos de Oro. Antiguamente los soldados usaban escudos, algunos eran grandes que cubrían todo el cuerpo, se llamaban pavés, y los escudos un poco menores que cubrían esta parte del cuerpo para arriba, el tórax principalmente, de flechas, de golpes de espada, en fin, y le daba mayor movilidad al soldado. Entonces, queremos ver con ustedes en este día que nosotros necesitamos de ese escudo de oro de los cristianos. Y vamos a ver qué es lo que significa eso. Pero la Escritura nos dice en Romanos capítulo 14, versículo número 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Tres cosas nos establecen aquí en cuanto al gobierno. Es justo, ¿verdad? Hay paz y hay gozo. O sea, realmente los que formen parte de ese reino participarán de una gran alegría en sus corazones. Todos los hombres tienen el llamado o recibirán el llamado de Dios para entrar al reino de Dios. Sin embargo, no se trata por un simple deseo humano para entrar a ese reino o de una forma automática solo porque Jesús ya murió en la cruz a favor de todos los hombres. No. Para entrar a ese reino es necesario el arrepentimiento. La Escritura dice, de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando se es niño todavía, según el concepto divino, cuando hay inocencia, pues ellos no tienen conciencia en sí de lo que es pecado o lo que es pecaminoso, ¿verdad? Pero cuando ya se deja de ser niño, es necesario entonces arrepentirse para tener el perdón de los pecados. Es a través del arrepentimiento que se entra al reino de los cielos. Por eso es que leemos en Mateo capítulo número 3, en el verso número 2, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí se refiere a Juan el Bautista predicando en el desierto y dando esta palabra en el desierto de Judea. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean ustedes que esta palabra del apóstol, o mejor dicho, del evangelista, porque él fue el anunciador, el precursor, el heraldo de Jesucristo, ¿verdad? Un ángel enviado para preparar el camino del Señor. Se puede llamar un evangelista, el profeta, ¿verdad? Pero él estaba ahí hablando exactamente para preparar el camino del Señor, y se prepara el corazón a través del arrepentimiento. Y algo interesante es que él lo estaba predicando
al pueblo escogido de Dios. ¿Cómo es que un pueblo escogido que tiene como Dios al único y verdadero Dios puede necesitar de un nuevo nacimiento? Bueno, lo vamos a ver que es inevitable. O sea, la cuestión de religiosidad no ayuda a nadie para entrar al reino de Dios. Pero luego, para entender mejor lo que significa el arrepentimiento, eso implica también la confesión de nuestros pecados. Por eso es que en el versículo número 6, dice Juan, 5 y 6, y salía a él Jerusalén y toda Judea, o sea, todas las personas, los habitantes de la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, dice, confesando sus pecados. O sea, parte del arrepentimiento es la confesión de nuestros pecados, que significa el reconocimiento de nuestro pecado y obviamente el dolor que el corazón arrepentido siente por haber ofendido a Dios, porque el que peca, peca contra Dios. Entonces hay un dolor en el arrepentimiento y obviamente viene después de eso lo que el propio Juan el Bautista, el profeta, predicó. Dice aquí en el verso 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Vean ustedes que eran saduceos y fariseos, eran religiosos, dos sectas del pueblo de Israel, que los sumos sacerdotes venían de la secta de los saduceos y los fariseos era la secta más estricta que había. De ahí venía el apóstol Pablo. O sea, eran muy, muy religiosos. Dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista dejó bien claro que para poder entrar al reino de Dios, y lo vamos a ver porque Jesús lo dice, es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Que implica la confesión de los pecados, ¿verdad? Que es una evidencia clara del dolor que sentimos en el corazón por ofender al Señor. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces somos libres de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? Obviamente el infierno. Pero bueno, hay dos aspectos en esta predicación de Juan el Bautista. La primera es que esa predicación era no solo la preparación para recibir al Mesías, a Jesús, el Salvador, sino también era predicado al pueblo de Dios. Esos son dos aspectos importantes, ¿verdad? Era llevar el arrepentimiento y luego ese arrepentimiento era solicitado, pedido al pueblo de Dios. Pero en Mateo capítulo 4, después de que Jesús fue llevado a ser tentado, bueno, se bautizó, capítulo 3, fue llevado a ser tentado, él venció. Luego en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, vean ustedes que él no cambió su mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, entonces aquí tenemos a Juan el Bautista y a Jesús, dos testigos para confirmar todo asunto, dando a entender que el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo prácticamente son la puerta del reino de Dios. El mismo Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Él, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Nuestra fe en Él o en su nombre es lo que realmente nos salva. Por eso es que el Señor en Juan capítulo 3, versos 3 y 5, el Señor le dijo a Nicodemo, otro religioso, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y se nace por agua y de espíritu. Y el agua es el arrepentimiento, ¿verdad? No se nace por agua y de espíritu porque se nace de la bolsa que se rompe de una mujer. No, es a través del arrepentimiento y de la confirmación del Espíritu Santo. Entonces, cuando está hablando
que ese mensaje del arrepentimiento era predicado al pueblo de Dios, hay un significado muy, muy importante para todos nosotros y para todos aquellos que tienen hijos que nacieron en un hogar cristiano. Eso significa que cualquier ser humano que nació físicamente en este mundo y que es hijo de padres creyentes en el Señor Jesucristo y que también frecuentan la iglesia, necesitan en el tiempo oportuno de Dios o en el tiempo determinado de arrepentirse también de sus pecados. ¿Qué estamos diciendo? No podrán ellos entrar al reino de Dios si no se arrepienten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe de sus padres les puede ayudar en el sentido de darles sabiduría, pero no para salvarlos. Ellos tienen que tener su propia experiencia, es decir, tener la experiencia personal de arrepentirse, de reconocer su culpa, de recibir el perdón y de tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso es muy importante que nosotros como padres, que nuestros hijos nacieron en la iglesia, nosotros nos percatemos que realmente ellos han tenido una experiencia con Dios, porque ellos también se pueden habituar a creer que ya son hijos de Dios porque han oído la palabra desde el principio. Quiero darles un ejemplo. O sea, como estamos diciendo, no es a través de una fe heredada que recibimos la salvación. Solo porque mi papá o mi mamá tenía fe, yo también ya soy salvo. De ninguna manera. Es a través de la fe que brota de mi propio corazón, o sea, de la fe individual en el corazón de cada hombre cuando reconoce su necesidad de un Salvador. Por ejemplo, este es bien claro, un ejemplo muy claro, es Timoteo. Él era un hijo muy religioso. Si ustedes se van conmigo al libro de los Hechos, capítulo número 16, ahí encontramos que él se convirtió en discípulo. Quiere decir, él aceptó la fe de Jesucristo. Él era de madre judía, obviamente era un judío. En el Hechos capítulo 16, verso 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, cierto discípulo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él. Vean ustedes que él tenía la fe de su mamá, como también lo leemos ahí en segunda de Timoteo, capítulo número 1, vamos ahí juntos, segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso número 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, había una fe que se heredó de la abuela, de la madre, y pasó para él. ¿Por qué? Porque fueron mujeres fieles transmitiendo la fe del único Dios que existe. Pero él tuvo que tener su propia experiencia. Él tuvo que nacer de nuevo. De hecho, en el capítulo 3, en el verso número 15, dice ahí, hablando no solamente de Timoteo, sino el propio apóstol Pablo, que él era judío, ¿verdad? Y de la secta de los fariseos, y que sabemos que se convirtió en un perseguidor de la iglesia, y prácticamente era un perseguidor de Jesús, porque Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice allí, en el capítulo 3, verso 15 de segunda de Timoteo, y que desde la niñez, dice ahí, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la fe de nuestros padres sí nos pueden hacer sabios para salvación. O sea, recibir el entendimiento. Pero dice, por la fe en Jesucristo. En Cristo Jesús. Es prácticamente la fe personal que es la que nos salva. Personal, la experiencia propia en la fe en el Señor Jesucristo.
El propio, como mencionamos también, el propio apóstol Pablo, aquí en el capítulo número 1 y en el verso 3, ya hablando directamente de Pablo, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Cuando dice desde mis mayores, está hablando de sus antepasados. Hay otras versiones que así lo traducen. Dice: al cual sirvo, al Señor, a Dios, desde mis mayores con limpia conciencia, y de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, el apóstol Pablo también tenía la fe correcta, ¿verdad? La fe en el único Dios verdadero. Sin embargo, él necesitó de convertirse, de arrepentirse. Y camino a Damasco, él se encontró con Jesús y el hombre se convirtió. Tanto es así que después de haber llegado a Damasco, llegó Ananías para orar por él y le dice: hermano Saulo. ¿Por qué? Porque él ya lo consideró como un hermano, o sea, ya la conversión había sucedido. Y él llegó ahí para orar por él, para recuperar la vista y para que recibiera el Espíritu Santo. Él recibió el Espíritu Santo y después fue bautizado en aguas. O sea, vemos ahí entonces que no importa que ellos hayan sido judíos, que han tenido la fe de sus padres, ellos necesitaban de la experiencia personal. Entonces, no piensen, y ustedes como padres necesitan cuidar esa parte espiritual de la vida de sus hijos, no solo porque están en la iglesia o porque están aprendiendo a tocar o porque cantan con nosotros, ya sabemos que ellos tienen el nuevo nacimiento. No, es necesario que ustedes otra vez, se percaten de que ellos tienen esa experiencia. Amén. Entonces, la salvación del alma humana es individual, no se hereda, ¿verdad? Lo que sí se hereda es el pecado. Ahora, que teniendo padres santos, correctos, justos, pueden ayudarnos y hacernos sabios para salvación, no hay duda. El ejemplo lo hemos ya dado para ustedes. Entonces, es necesario el fruto de arrepentimiento para el perdón de los pecados y obviamente el arrepentimiento y la fe, como leímos en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3, el arrepentimiento y la fe en Dios son dos aspectos que van juntos, van de la mano, ¿verdad? Y cuando Pedro está predicándole a Cornelio en su casa, él les dice algo interesante en relación a Jesús. Si ustedes se van conmigo al capítulo número 10 de Hechos, ahí podremos corroborar lo que estamos diciendo. Hechos capítulo 10, en el versículo número 36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, fíjense, a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, está hablando de judíos y de gentiles. Bueno, aquí Pedro está predicando de Jesús. Yo voy a resumir esto para no tomar mucho tiempo. Verso 40. A este levantó Dios al tercer día de entre los muertos, lo resucitó e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino él quería testigos, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, era evidente que la resurrección era un hecho. Y nos mandó, ahora vean ustedes aquí la orden que recibieron de Jesús, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, Pedro predicando aquí sobre Jesús y sobre que Él es el único que puede dar salvación tanto a judíos como a gentiles. Y dice aquí: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, fíjense ustedes ahí, la fe en su nombre, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Quiere decir que el hecho de que el Espíritu Santo haya descendido sobre ellos y que comenzaran a hablar en otras lenguas era evidencia que los que estaban ahí se habían convertido al Señor, se habían arrepentido, habían creído en Jesús, habían pedido perdón, no había habido una oración del pecador propiamente, ¿verdad?, como se acostumbra, sino que ellos ya en su corazón ya habían dicho: Señor, perdóname y yo quiero creer en tu nombre. Y cada uno de ellos tuvo esa experiencia con Dios. Entonces, la salvación es personal.
no es heredada. La fe tiene que brotar de un corazón arrepentido, no es heredada. Entonces, una conversión implica obviamente una vida nueva. Cuando las personas se convierten al Señor, inician de por sí una vida nueva dentro del reino de Dios y comenzamos nosotros a vivir la vida de restauración del alma humana. Desde el momento que el Señor nos salva, ya delante de sus ojos fuimos justificados, santificados, ¿verdad? Perdonados, aceptados por Jesucristo, porque somos aceptos en el amado, Efesios 1:6. Sin embargo, comienza un trabajo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando entramos al reino de Dios y se entra a través del arrepentimiento, comenzamos a vivir debajo de la justicia. Porque el reino de Dios, recuerden, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia porque está hablando de la rectitud de Dios que es aplicada a nosotros. Dios, a través de su justicia, condenó al pecado en la carne y Jesús murió y Él entregó su cuerpo y allí ese juicio nos perdonó a nosotros y nos hizo justos. Pero también nos dio la paz, ¿verdad? Porque a través del perdón de nuestros pecados tuvimos paz para con Dios, pero también tenemos desde ahí en adelante la paz de Dios debido a su presencia. Pero también esa paz es un ejemplo de que no solo del perdón de los pecados, sino también de la armonía que nosotros necesitamos vivir con nuestros hermanos. La justicia de Dios, la paz entre nosotros y luego el gozo. El gozo es ese don que se siente en el corazón debido al perdón de los pecados, debido a la libertad que ahora sentimos y a la presencia del Señor que está dentro de nosotros. Entonces es algo impresionante porque en el reino de Dios comenzamos a vivir debajo de la influencia del Espíritu Santo. Prácticamente hay una nueva vida que nosotros comenzamos a experimentar. Por eso es que leímos al principio Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no tiene nada que ver con el mundo material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, cuando venimos al Señor y ya hemos sido convertidos, comienza en nosotros los tratos de Dios, ¿verdad? Porque el Señor va, a pesar de que ya hemos sido justificados y perdonados y limpios por la sangre de Cristo, la vieja naturaleza o la naturaleza adámica que está habituada al mal aún continúa en nosotros. Entonces, a pesar de la conversión, la transformación es necesaria, pero tenemos que entender que la transformación de un creyente o de un nuevo convertido no es inmediata. La transformación no es instantánea. O sea, esa transformación es progresiva. Es ahí donde entra la necesidad de la santificación. Por eso es que en 1 de Pedro 2:11 leemos: amados, los exhorto como peregrinos y forasteros que sois, que os abstengáis, dice, que os abstengáis de las pasiones carnales que hacen guerra contra el alma. De las pasiones carnales. Pero después de convertidos, aún tenemos que entrar a luchas, a batallas, y tenemos que abstenernos. Eso quiere decir frenar. Eso significa contener. También significa privarse a sí mismo. También es impedir o rechazar. Todo eso significa abstenerse. Mencioné todos esos sinónimos para que entendamos mejor que dentro ya de nuestra conversión es necesario una abstención. Ahí es donde el Señor habla sobre la negación a sí mismos y de abrazar nuestra cruz, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses leemos nosotros en el capítulo número 4 y en el versículo número 3, que dice allí: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicaciones. O sea, aquí está expresada la voluntad de Dios, la santificación, pero nosotros también necesitamos apartarnos de fornicación. Como dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, como convertidos necesitamos vivir en esa santificación, o sea, en esa transformación progresiva.
¿verdad? Y dice también la Escritura, todo aquel que ha sido, que invoca el nombre del Señor, también debe apartarse de toda iniquidad. Entonces existe la urgencia y la necesidad también nosotros de luchar desde que nos convertimos en contra de las pasiones de la carne, ¿verdad? Entonces, es más, nosotros tenemos que aprender como el Señor le enseñó a Adán y a Eva, que todo aquello que nos hace caer debe ser llevado a sujeción. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ustedes ven conmigo, aquí en Génesis capítulo 3, verso 16, dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y dice ahora, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando el Señor le preguntó, ¿qué has hecho, Adán? ¿Recuerdan qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Bueno, él le echó la culpa al Señor primeramente y después a Eva. Pero sí es obvio que la que inició todo el asunto ahí del pecado fue Eva. Y debido a no estar sujeta a Adán, provocó que el pecado entrara en el mundo. Entonces, como les mencioné al principio, todo lo que nos hace caer o todo lo que nos provoca a pecado, según el pensamiento de Dios, debe ser llevado a sujeción, debe ser sujeto. Por eso es que el Señor le dijo a la mujer, y su deseo será sobre ti y él se enseñoreará de ti. De ahora en adelante, él va a ser tu Señor. ¿Por qué? Porque ya que ella provocó a Adán en ese pecado, ahora ella necesita estar bajo sujeción. Todo aquello que nos provoca pecado, aquello que nos hace caer, tentaciones o aquellas debilidades que nosotros tenemos, necesitan ser llevadas a sujeción. Solo sujetando estas cosas, y ahí se requiere obviamente una de las características del fruto del Espíritu, que es el dominio propio que viene a través de la fuerza del Espíritu Santo, vamos a conseguir dominarlo. De hecho, esto se repite en el capítulo número 4, en el verso 7, cuando el Señor le dice a Caín, y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, escuchen, el pecado que nos hace caer está a la puerta. El pecado que nos lleva a la tentación, ¿verdad? Pecado, la concupiscencia, somos tentados y ahí caemos por la concupiscencia y el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a pesar de la realidad, de esa realidad inminente en cuanto a la tentación, a ti será su deseo. Vean ustedes qué interesante. Pero, y tú te enseñorarás de él. Tú debes te enseñorar de él. Pero debido a que Caín no oyó el consejo del Señor, no se enseñoreó de su pecado, cuando nosotros no hacemos eso, cometemos otro peor. Por eso es que él terminó asesinando a su hermano, que fue un pecado mayor aún de lo que él ya estaba cometiendo, debido a que no estaba dispuesto a sujetar aquello que lo hacía caer. Por tanto, es necesario que en medio de nuestra transformación, como ya mencionamos, después de convertidos, que no es algo instantáneo, sí hay transformaciones inmediatas, hasta radicales en la vida de un convertido. Deja de fumar, deja de embriagarse, o sea, de si él bebía licor o lo que sea, deja de embriagarse, ¿verdad? Hay continencia en su vida, o deja también de vivir una vida inmoral y se convierte en un ejemplo de vida. En esos aspectos sí hay una transformación inmediata y prácticamente radical. En mí sucedió cuando yo me convertí a los 19 años. En esa época yo fumaba y al día siguiente nunca más volví a tocar un cigarro. No había más necesidad. Hubo una santificación en ese aspecto y el Señor nos ha dado una gran victoria. Entonces sí hay transformación. Entonces, pero ahí debido a que esa carne, y ya lo sabemos, esa naturaleza adámica habituada al mal, aún está en nosotros después de la conversión, se hacen necesarios los tratos divinos.
Esos tratos divinos, la forma como Dios nos va a cuidar, a limpiar y a curar, esos tratos son los que nos ayudan a la santificación. Porque la razón de la santificación es que la meta de Dios es llevarnos a disfrutar la plenitud del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él quiere que disfrutemos de eso, pero es necesario que nos sometamos a los tratos como hijos, ¿verdad? A cierta disciplina, obviamente, para librarnos de aquellas cosas que aún nos atan a este mundo. Por tanto, en la vida cristiana experimentaremos momentos desagradables, no hay duda. Por eso es que usted dirá, pero yo desde que me convertí al Señor más problemas vinieron. Sí, porque lo que el Señor tiene para ti es superior a lo que el Señor tiene para aquellos que nunca quieren nada con Él. Y hay un precio a pagar también. A pesar de que Cristo ya pagó nuestra salvación, el precio de nuestra salvación, el precio de nuestro perdón, es necesario que nosotros paguemos un precio en el sentido de negarnos a nosotros mismos para mostrarles que estamos agradecidos con lo que Él nos dio del don de la salvación. Entonces vamos a pasar por momentos bien difíciles, desagradables y hasta desconfortables, muy desconfortables, pero el Señor lo que Él busca es la restauración completa en nuestra vida. Ahora, por otro lado, aunque como creyentes siempre seguiremos creyendo en el Señor y caminando en su camino, muchas veces esos tratos vienen porque no actuamos correctamente, ¿verdad? Hay personas como en el caso de de Noé, estoy confundido, de Abraham al principio, bueno, Noé también, él cuando llegó a Egipto, él mintió por Sara, porque él tenía miedo que lo mataran, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo he visto ahí es que Abraham estaba comenzando su caminata cristiana. Y hay muchas veces nosotros, cuando comenzamos también nuestra caminata cristiana, cometemos errores y cometemos actitudes que no son correctas y que el Señor puede pasarlas por alto debido a que estamos aprendiendo, pero vamos a sufrir también, obviamente, las consecuencias. O sea, nuestras decisiones equivocadas también pueden llevarnos a vivir situaciones desagradables debido a que no esperamos el consejo del Señor. O también porque hemos dado ocasión al pecado. A veces las personas entran a tratos bien difíciles a su vida, cuestiones matrimoniales o de cualquier tipo, porque no han dado lugar al camino de Dios en sus corazones y obviamente también al pecado. Abren su pecado, sea uno sea el otro, abren al pecado su corazón y entonces el pecado, ¿qué es lo que hace? Él va a tratar de dominar el corazón, como le dijo el Señor a Caín. Y si nosotros no lo dominamos a él, él va a tratar de dominarnos. Y las consecuencias de eso serán consecuencias, pero terribles, y nuestra alma estará por momentos de mucha tristeza. Sin embargo, a pesar de esas duras situaciones, de esas difíciles circunstancias que pasemos, dice la Escritura ahí en 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria. La transformación es de paso a paso, ¿sí? Viene de un ciclo a otro ciclo. Las situaciones no son inmediatas, sin embargo, sí estamos siendo transformados. Y las dificultades son las que Dios utiliza para que cambiemos. Y también esas situaciones difíciles, Dios las utiliza para sembrar en nuestro corazón un anhelo profundo y vehemente para que alcancemos la meta que el Señor tiene para nosotros. Por eso es que antes de continuar con Hebreos capítulo 6, yo quería predicar este mensaje para ustedes, porque dice aquí, por ejemplo, en el versículo número 1 del capítulo 6 de Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los inicios, las cosas básicas, y ahí entre los rudimentos ya vimos esas 6 cosas, ¿verdad? Que son el arrepentimiento y de la fe en Dios. Todo eso dice, no que las dejemos, no, esas son una base. Las experimentamos al principio, pero necesitamos continuar. El Señor quiere llevarnos a la meta, a completar, a una restauración completa del alma. No solamente, ya la hizo el Señor judicialmente, nosotros ya la experimentamos. Sin embargo,
aquí personalmente nosotros tenemos que tener una completa victoria sobre el pecado. Por eso dice aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, porque, y ahí viene lo que predicaremos en la próxima ocasión. Pero es necesario que nosotros sigamos adelante hacia la perfección. O sea, la meta es el completar la obra. Somos transformados de gloria en gloria. Bueno, aquí entonces viene esta parte, la segunda parte de este mensaje, ya que tenemos claro cómo entramos al reino de Dios, cómo podemos mantenernos en el reino de Dios, qué sucede después de la conversión, ¿verdad? Seremos tratados esto aquí y allá para podernos llevar a una restauración completa de nuestra alma, porque el alma necesita ser liberada por completo de aquellos hábitos que no son agradables al Señor. Entonces veamos ahora los escudos de oro. El pecado en el corazón humano, aún en los creyentes, hace que el oro se convierta en bronce o cobre. O sea, hablando de un metal de menor valor, de menor brillo y menos valioso y menos hermoso, ¿verdad? Vean ustedes cómo es que el pecado o cualquier situación, si nosotros permitimos que nuestra vida espiritual se venga para abajo, porque ya no frecuentamos la iglesia, porque estamos practicando otra vez las cosas del mundo, bebida, amistades incorrectas, lugares incorrectos, palabras incorrectas, pensamientos que no son correctos. Todo eso puede venir a destruirnos la vida espiritual. Cuando eso comienza a suceder, los escudos de oro son transformados en escudos de bronce. Cambia el fino oro a un metal menos precioso y valioso. La vida de una nación y la vida de una persona que se entrega al pecado no dará definitivamente buenos frutos. Sin embargo, gloria a Dios, gracias al Señor que cualquier nación que tiene temor de Dios o una persona, y hablando de los que representan, ¿verdad? Porque no toda una nación tendrán temor de Dios, pero hay un grupo ahí que la representa. Y también una persona que tiene temor de Dios será tratada con el objetivo de librarla de lo peor, librarla de su condición de pecado y de tinieblas y darle lo mejor que Dios tiene para su vida. Vean ustedes, por ejemplo, en la vida de David. Él fue un hombre que, según la Escritura dice, fue conforme al corazón de Dios. Pero en los días de David, Dios se movió de una forma poderosa. David conquistó a muchos enemigos a través de muchas batallas y el Señor estuvo con él adiestrándolo para la guerra y guiándolo para esas conquistas, y él hizo que muchos enemigos y naciones se sujetaran a él. El Señor, de la misma manera, está con nosotros en nuestras batallas y su objetivo es que tengamos las mismas conquistas y tengamos las mismas victorias sobre nuestros enemigos y que los sujetemos a servidumbre. O sea, que ellos se sometan a nosotros, que estén debajo de nuestros pies. Entonces, algo que el Señor consideró en los días de David fue esos escudos de oro, porque Él lo menciona después, yo se los voy a dar en unos minutos, y esos escudos de oro que David conquistó, que yo quiero que lo leamos juntos aquí, en 2 de Samuel capítulo 8, en el verso número 6, dice, David puso guarniciones en Siria de Damasco. Vamos a ir ahí, 2 de Samuel capítulo 8 y verso 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. ¿Se dan cuenta? Fueron hechos siervos de David.
sujetos a tributo. O sea, él conquistó a estos sirios. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y ahora vean ustedes lo que dice en el verso número 7. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Adán-Ezer y los llevó a Jerusalén. O sea, él en su conquista, en su victoria, le quitó a este rey los escudos de oro y se las llevó para Jerusalén. O sea, él tuvo esos escudos, y esos escudos representan prácticamente o son figura del período de oro de David y del período, digamos así, de grandes victorias espirituales, de una comunión excelente con Dios. Y esos escudos de oro representan exactamente esa comunión preciosa e íntima que David tenía con el Señor. Dice también la Escritura que en los días de Salomón, un reino que fue caracterizado por un reino de paz, debido a que su padre David había conquistado a todos los enemigos, él le entregó en sus manos un reino de paz. Pero los escudos prevalecieron y brillaban con su brillo en el bosque del Líbano. Ese era el lugar que fue escogido por Salomón. En Primero de Reyes, capítulo número 10, dice allí, vamos juntos, Primero de Reyes, capítulo número 10, y en el verso número 16, dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro. Esos escudos grandes eran los pavés de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos, esos sí eran los otros escudos menores, 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Vean ustedes entonces, estos escudos eran prácticamente tesoros, ¿verdad? Eran símbolos de una grandiosidad de un reino. Ellos eran lo que estos escudos representaban. Eran guardados como los más preciosos tesoros y eran símbolo también de la bendición de Dios. Sin embargo, en los días de Salomón, cuando él se apartó de los caminos del Señor al final de su vida, el Señor dijo que dividiría el reino y levantó a un enemigo dentro del pueblo de Israel, que era Jeroboam, pero él dividió el reino hasta en los días de Roboam, su hijo. Ustedes saben, le quedaron 10 tribus a Roboam y le quedaron 2 tribus a Roboam, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Sin embargo, vemos entonces aquí que cuando ellos abandonaron el camino del Señor, prácticamente no quisieron más con el Señor, todo el pueblo se desvió y abandonó la comunión con el Dios. Algo sucedió que es de una forma increíble que nosotros tenemos que considerar. En Primera de Reyes, en el capítulo 14, dice allí, en el versículo 25. Disculpen, hermanos. Primero de Reyes 14, 25. Al 5.º año del rey Roboam, el hijo de Salomón, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, todo lo que había de oro en el templo, y los tesoros de la casa real en el bosque del Líbano, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Imagínense ustedes todo lo que representaba la excelencia, los mejores, los más preciosos tesoros que habían ahí, escudos de oro puro. Todos fueron llevados. ¿Debido a qué? A la vida espiritual que había caído,
que había disminuido la comunión con Dios, había entrado la idolatría, el pecado y todo en el pueblo de Dios. Los escudos de oro fueron llevados por los enemigos y el rey Roboam dice aquí en el verso número 27, dice, y en lugar de ellos, de esos escudos de oro, hizo el rey Roboam escudos de bronce o de cobre. Y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Esos escudos de oro fueron sustituidos por escudos de bronce. Por lo menos se quedaron con escudos, pero ya no eran del mismo material. Vean que ustedes, eso es muy, pero muy importante. Esos escudos de bronce ahora, si los escudos de oro revelaban, mostraban, evidenciaban la vida espiritual y la comunión preciosa con Dios, los escudos de bronce estaban evidenciando la decadencia del reino y la gran apostasía espiritual que había en el pueblo. Hermanos, en la Escritura encontramos que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Nosotros, de hecho, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y por qué? Porque la fe nos protege. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de perder la fe. Por tanto, no podemos caer en un estado espiritual exitoso que tenemos con Dios a un estado en el cual nos sentimos que ya no tenemos ganas de orar, que no tenemos ganas de leer la Biblia, que no tenemos ganas de orar, que no tenemos ganas de ir a la iglesia, que lo único que queremos es ir a una fiesta, que eso es una decadencia y eso es peligroso. Y en los últimos días eso va a aumentar, las tentaciones del enemigo van a aumentar para tratar de destruir al pueblo de Dios. Él tratará de robar los escudos de oro. Él tratará de destruir nuestra fe. Como dice en Primera de Pedro capítulo 1, vamos ahí juntos, Primera de Pedro capítulo 1, en el verso número 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vean ustedes que dice, mediante la fe. Dice ahora, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Vean cómo el Señor compara a la fe. Mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El Señor nos ha dado algo muy importante en la vida y es el escudo de la fe. Pero las diversas pruebas no deben ser suficientes para debilitar nuestra fe, sino deben ser motivo para fortalecerla, ¿verdad? Debe ser motivo para hacerla poderosa en Dios, porque es nuestra fe es la que vence al mundo. Sin embargo, si nosotros admitimos, y lo podemos decir claramente, las pruebas y los momentos difíciles sí traen tristeza. Son motivo de tristeza, como dice en Hebreos capítulo 12, que si nosotros somos hijos de Dios y somos sometidos a disciplina, las pruebas y la disciplina traen cierta tristeza al corazón. Sin embargo, a pesar de esa tristeza, el propósito es llevar arrepentimiento y conversión y que se regresen a la comunión. Va a traer un fruto pacífico, dice, un fruto de justicia a aquellos que son ejercitados en ella. ¿Ejercitados en quién es ella? La disciplina. Porque la razón de que el Señor está corrigiendo esas cosas en nuestra vida, dice ahí también en Hebreos capítulo 12, verso 10, que Él quiere que nosotros seamos participantes de su santidad. Además de darnos un fruto de justicia, un fruto de
de paz, fruto pacífico, ¿verdad? También quiere darnos la participación de su santidad. Entonces nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y delante de Dios ya sabemos que ella es un escudo. Entonces nosotros necesitamos entender que nuestro escudo es un escudo de oro. Él dice la Escritura en Efesios 6:16, abrazando siempre, dice, o tomando siempre el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno va a tratar de matarnos, pero no lo puede hacer si tenemos el escudo de la fe, un escudo de oro. ¿Cómo así? No de bronce, de oro, porque el escudo de oro revela nuestra comunión exitosa con Dios. Revela que tenemos una comunión viva, que tenemos una comunión preciosa con Él, que oímos de Él, que oímos su palabra, que entendemos el camino del Señor y que también nos negamos a nosotros mismos. Eso hace que nuestra fe sea fortalecida y nuestros escudos sean de oro y que podrán apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, un escudo de bronce también puede ayudar, ¿verdad? Pero ese escudo de bronce va a estar revelando que hay decadencia en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque los enemigos pudieron entrar y llevarse los escudos de oro. Lo que pretende entonces el enemigo es debilitarnos, es que desmayemos, es que no sigamos adelante en el camino. Por tanto, necesitamos reflexionar en nuestros caminos y si es necesario arrepentirnos, si hay algún pecado o algo incorrecto en nuestra vida, una forma incorrecta de proceder y consagrarnos en el camino del Señor y en la comunión con Él. Otra vez, el enemigo va a tratar la manera o todas las maneras posibles de quitarnos esos escudos de oro. Y como mencionamos, aunque tengamos tristemente, triste porque va a revelar que no estamos en muy buena comunión, los escudos de bronce para defendernos, aún así ellos serán un símbolo de una vida espiritual mediocre o de una vida espiritual muy, muy baja o de un camino equivocado en el cual hemos andado. Entonces, en los últimos días, algo increíble que vemos en la Escritura es que está profetizado aquí en Primera de Timoteo, capítulo número 4, dice ahí, y dice del Espíritu Santo, fíjense ustedes. Primera de Timoteo, capítulo número 4, dice en el verso 1, pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente o expresamente que en los postreros días o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ellos ni siquiera se quedarán con escudos de bronce. No, les quitarán los escudos. No podrán más defenderse. No tendrán cómo apagar los dardos de fuego del maligno que entrarán a sus corazones. Por eso dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Serán engañados. ¿Por qué? Porque el enemigo les quitó el escudo. Les quitó el escudo de oro. Lucharon para tener el escudo de bronce, pero ahí les quitó completamente. Cuando dice apostataron de la fe, es porque ya no tienen ninguna protección sobre sus vidas. Oh, hermanos amados, que tengamos cuidado porque en estos últimos días se levantarán maestros, se levantarán pastores, se levantarán predicadores que no predicarán la sana doctrina, sino que tendrán doctrinas con la influencia del abismo, esto es, doctrinas de demonios. Y recuerden que ese es el trabajo principal de Satanás. Su objetivo definitivo es quitarnos nuestros escudos. Si nos quita el escudo de la fe, ¿verdad?, también el yelmo de salvación ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque ya nos va a dar exactamente en el corazón y puede ser obviamente un ataque mortal. Pero a pesar de toda esta situación, a pesar de que eso va a suceder en el fin y que es un momento difícil en el cual estamos viviendo, si estamos en una condición deplorable o se ha caído a esa situación, aún
hay esperanza para aquellos que aman a Dios. Él promete no restaurarnos. Y yo quiero que vean ustedes conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 60, cuando él está hablando allí de la restauración de Sión, hablando de la restauración después del cautiverio. Dice ahí en Isaías 60, vamos ahí juntos. Versículo número 14. Dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, o sea, enemigos, los que invadieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán, o sea, se van a humillar, se van a sujetarse, todos los que te escarnecían. Hubo burla, hubo de todo tipo de escarnio contra nosotros. Y dice, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y el pueblo de Israel vivió esto, históricamente hablando. Verso 15, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. ¿Verdad? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y ahora escuchen lo que es la restauración del Señor. A pesar de que alguien pueda perder su escudo de oro y mantener un escudo de bronce todavía, porque el que pierde totalmente el escudo, tal vez no hay esperanza, pero si todavía tiene su escudo de bronce, hay esperanza. Y dice aquí, en vez de bronce, traeré oro. El Señor va a restaurar. En vez de bronce, traeré oro. Y por hierro, plata. Y por madera, bronce. Y en lugar de piedras, hierro. O sea, el Señor está mostrándonos que en la restauración Él va a darnos algo mejor, algo más valioso, algo que está en su corazón para fortalecer nuestra vida. Y dice, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. O sea, no solamente nos va a llenar de gozo, como dice aquí, un gozo por los siglos, sino la justicia y la paz. Exactamente esas tres partes del reino de Dios que el Señor quiere restaurar en nuestras vidas a través de una comunión íntima con el Señor. Entonces, toma para ti el escudo de oro, manténlo firme a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que se inician en este año y en el correr de todo el año. No te debilites, no permitas que el enemigo pueda robarlo o quitarlo, porque tu comunión con Dios es muy importante. Necesitas mantenerla firme y fuerte a pesar de las múltiples pruebas que pasemos. Les exhorto en el nombre del Señor Jesús a que seamos firmes y que no desmayemos. Aún nos resta un camino por recorrer y necesitamos mantenernos con el escudo de oro de nuestra fe. Padre amado, en el nombre de Jesús, te suplico que guardes el corazón de mis hermanos, que no permitas que doctrinas de demonios nos engañen, de aquellos maestros que tienen cauterizadas sus conciencias y que prohibirán cosas y que permitirán otras. Señor, en el nombre de Jesús, guarda a cada uno en su camino, pero sobre todo atrae a cada uno, Señor, para tener una comunión preciosísima contigo. Que eso nos fortalezca y que en medio de nuestras pruebas podamos darte gracias, podamos darte gloria, podamos cantar. Y, Señor, eso no permitirá. El enemigo va a ser avergonzado cuando vea, Señor, que nosotros nos mantenemos firmes a pesar de cualquier situación. Qué gloria Job te dio, Señor, cuando tú le dijiste al enemigo que provocó esas luchas y esas pruebas en Job. Ya vistes cómo ha mantenido su integridad. Oh Dios, qué gozo en tu corazón da que nosotros como tus hijos nos mantengamos firmes en la fe, que es mucho más preciosa que el oro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero que haber transmitido el mensaje para ustedes
que necesitaban oír en el inicio de este año. Un fuerte abrazo y primero Dios, nos veremos el domingo próximo.